capítulo 17 del libro del Éxodo. Quise titular esta charla Respuestas en medio del caos. ¿Quién no ha tenido caos en esta vida? ¿No? Vivimos un caos. Y parecía que vivimos un caos, ¿no? Pero ¿cómo está nuestra vida, nuestra mente? ¿También está igual de caos? Porque el problema no es que el mundo viva un caos. Cuando uno lee la Biblia, pues no es nada nuevo, ¿no? La misma Biblia nos decía que esto iba a ir de mejor en mejor. No. Cuando usted lee la Biblia dice que iba de mal, ¿en qué? Sí, en peor. De mal en peor. Que las cosas no iban a mejorar, que el pecado iba a crecer, que la maldad del hombre iba a aumentar. Entonces no nos sorprende, el problema no es eso. Si usted no sabía eso, permítame hoy decirle, la Biblia dice que las cosas no serán mejores. Amén. Que en el mundo las cosas serán cada vez peor. Pero la Biblia trae una esperanza nueva. Aquel que cree, ojo, no es para todo el mundo, es para aquel que cree. La palabra de Dios dice que yo les digo esto para que tengan paz. Yo he vencido al mundo, hablaba Jesús diciéndole a sus discípulos. Entonces el caos puede estar en el mundo. Por eso mi pregunta es, ¿cómo está el mundo? Mal. Pero ¿cómo está usted? Esa pregunta, usted aquí no puede decirme amén, bien. Porque muchas veces somos un poco hipócritas con nosotros mismos y con los demás, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha estado mal y le preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y usted dice mal, de verdad. ¿Usted usualmente cómo dice? Bien, ¿no? Y si es bien cristiano, dice bendecido. Sí. Y usted se siente como un... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Cierto? Sea sincero con usted. Porque si ni siquiera puede ser sincero con usted, de aquí para adelante nada de lo que le diga le va a causar algo en su mente o en su corazón. Y la palabra de Dios está hecha para que usted se transforme cada vez que la escucha. ¿Amén? Porque de nada le sirve que usted mañana yo le pregunte ¿en qué texto vimos? Si usted me diga Éxodo capítulo 17 y entonces me cuenta toda la historia, los puntos que le voy a decir y aleluya, ¿y qué hizo con su vida? No, está bien bonito eso. Acá no tenemos esa costumbre y ojalá la podamos empezar a cultivar y es que usted tome nota. Porque cuando uno toma nota de lo que a uno le sorprende, de lo que a uno le gusta. ¿Y por qué les digo esto? Porque durante el transcurso de nuestras vidas nosotros vamos a tener caos algunas veces de nuestra vida. El problema no es ese, porque el día que usted no tenga caos es que está muerto, ¿ok? En el cielo es donde vamos a tener esa vida de paz que anhelamos. Aquí no. ¿Por qué les digo esto? La palabra caos significa impredecible. Estoy en un caos porque no sé para dónde va a coger, no sé qué va a pasar con la deuda, no sé si el banco me va a apretar, no sé si me va a morder la vaca. No lo sé. ¿Y por qué les digo el caos? Porque el pueblo de Israel pasaba constantemente por un desierto o una prueba y era un caos. Y parecía que si yo le hubiera hecho esta pregunta al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no sé si hubiera actuado como yo le digo a usted, a veces hipócritamente. Yo le hubiera podido decir al pueblo de Israel, ¿cómo está? Y me hubiera podido decir bien, nomás de bien, bendecido con Jehová aquí. Y su corazón está vacío y era un pueblo que ni siquiera creía en Dios. Y usted me va a decir, pero Pablo, ¿usted de dónde saca eso? En este estudio hemos visto que ellos vieron la mano de Dios con Faraón. ¿Cuántas plagas fueron Faraón? 10. Imagínense, 10 cosas sobrenaturales. Porque si Dios hubiera puesto a pelear a ese pueblo contra el pueblo de Egipto, permítame decirle que los hubiera destruido, porque el pueblo de Israel tenía una actitud servil, era esclavo y se había acostumbrado a ser esclavo. ¿Ok? Entonces yo creo que el arma más dura que cogía era un corta uñas. Y el pueblo de Israel sí era un pueblo guerrero, era un pueblo que conquistaba pueblos. Después de que salieron del pueblo de Israel, entonces vieron abrir el mar y cómo se tragó el ejército de Faraón. No, todavía no. Después, ¿qué pasó? Yo le estoy haciendo el resumen, ¿no? Como soy de bella persona. Y después vio la columna de fuego
porque en la noche en el desierto hace frío y los cubría y les daba luz, y en el día como hacía calor, entonces era una nube que los protegía. ¿Pedían a Dios o no? Pero todavía no era suficiente. Llegaron a un lugar donde el agua era amarga. Moisés se postra a orar con Dios y no solamente le da estatutos y mandatos al pueblo, sino que vuelve el agua dulce, pero aún no es suficiente. Pero aún no es suficiente. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de eso, entonces ellos se quejan y dicen, no, pero es que tenemos hambre. Y entonces Dios hace un compromiso con ellos y les da el maná todos los días, pan del cielo todos los días. Pero todavía no ven a Dios. Porque cuando usted se pone a leer el libro del Éxodo, cada cosa que yo les acabo de relatar, para ellos era un caos. Era como era... Y siempre se volteaban a Moisés y le decían, Moisés, nos trajiste a este lugar para vernos morir o de hambre o de sed. Cuando yo le podía preguntar a usted, ¿usted será que cuando usted ve a Dios en su vida todas las veces que el pueblo de Israel toma la misma actitud? Hoy sería que se lo pregunte. Porque el versículo 17 del 1 al 7, yo se los voy a contar y después lo vamos a leer en detalle, pasa algo similar. Dios los envía a un lugar del desierto donde no hay agua. Y por supuesto el pueblo dijo, no te preocupes, vamos a tener agua, aleluya, no hay problema, mi Dios es un Dios de poder, y si nos ha dado pan, nos ha dado colibrí, nos ha dado de todo, nos va a dar agua. ¿Ustedes creen que dijeron eso? No, otra vez actuaron como si fueran señoras de Corín Tellado. Fueron Moisés, nos vamos a morir de sed. ¿Y qué cree que hizo Moisés? Fue y lloró, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve a la peña, coge la vara, golpea la peña y yo les voy a dar agua. Y otra vez vieron a Dios. ¿Y qué creen que pasó con ese pueblo? ¿Creyó o no creyó? Basado en las evidencias que yo les acabo de dar, ¿ustedes quieren que volvieran a creer? No. Y ahora sí les pido que me acompañen a la Biblia y vamos a responder estas sencillas preguntas. Dice capítulo 17, versículo 1 del libro del Éxodo, vamos a leer hasta el 4. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme a ¿qué? Al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo... Ok. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarles de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hasta ahí vamos a leer. Quiero que veamos algo, y es que, ¿puedes pasarlo por favor ahí? La primera respuesta que hay ahí es de un incrédulo. Porque no tuvo en cuenta absolutamente nada de lo que yo les acabo de contar. Pero tampoco tuvo en cuenta lo siguiente. Dice el versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Pero por favor acompáñenme a leer esto. ¿Conforme a quién? Al mandamiento de Jehová. ¿Quién los había mandado ahí? ¿Usted cree que donde Dios lo mande, Dios lo va a dejar solo? No. Pero a ellos les importó mucho eso. Ellos no tuvieron en cuenta que los que lo habían mandado era el mismo Dios. Y no les importó haber visto cómo Dios los alimentaba milagrosamente, cómo Dios los sacaba del pueblo de Egipto milagrosamente, cómo Dios los protegía milagrosamente. Porque estaban completamente concentrados en su caos, en su problema, en su dificultad. Y esa es la primera respuesta que yo puedo tener. Porque nos dedicamos a centrarnos en nuestro problema, en nuestra angustia. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros nos encarguemos de sus asuntos y Él se encargará de los nuestros. Déjeme ver si usted se ha encargado de los asuntos de Dios. Cuando
¿Cuántas veces lee la Biblia, aunque sea para usted? ¿Cuántas veces ora? ¿Cuántas veces predica el Evangelio? ¿Cuántas veces le da un consejo a alguien que ve angustiado? Eso es encargarse de las cosas de Dios. Sí, eso mismo. Pero a ellos no les importaba. Un día yo estaba orando hace muchos años y yo estaba leyendo el libro del Éxodo y me acuerdo tanto que yo, como un buen cristiano, y ese pueblo se agarra, se pasa. ¿Saben una cosa? Cuando cerré mis ojos para orar, ¿saben lo que me dijo el Señor? Cuando yo le estaba diciendo muy amablemente esto que les acabo de decir, Dios me dijo: así son ustedes. Y yo, Ya la chula. no, con cariño el Señor, pero así son ustedes. Igual, vemos la mano de Dios en sanidades, en milagros, en prodigios, vemos cómo Dios nos bendice, pero cuando llega el problema, llega la dificultad, ¿a quién vemos? Ay, es que me vas a dejar morir en esta deuda, Señor. Y el trabajo, Padre, no ves cómo tengo necesidad. Pero no ves que nunca, ni un solo día te has acostado sin comer. No has visto que ni un solo día has dejado de pagar un servicio, que no te han venido a sacar de tu casa porque has podido pagar el arriendo. ¿Cómo? No sé. ¿Sí le ha pasado eso? Que dice: no sé de dónde salió la plata, pero lo hice. Amén. ¿Se acordó de eso? Es para que usted se lo pregunte. Porque de pronto usted, cuando yo le conté esto, usted dijo: uy, sí, ese pueblo se la de orar. Es atrevido, vulgar, sucio. Porque se acuerdan que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más actual que el periódico de mañana, déjeme decirlo. Porque ahí puede ser la radiografía de nuestro corazón. Y entonces, por eso la primera respuesta al caos que yo tengo es la misma que tuvo el pueblo de Israel, y es tratar de echar la culpa a alguien. ¿Sí le ha pasado? La culpa es del gobierno, la culpa es de la sociedad, la culpa es del pastor, la culpa es del líder, la culpa es de la iglesia, y al final el que es honesto le echa la culpa a Dios. Déjeme decirle que este pueblo llega cuando más adelante vamos a ver, dice: altercar es que el pueblo encaró a Moisés. O sea, no fue el reclamito, no fue la de Moisés, pero usted sí se... no, altercar significa enfrentar. O sea, que alguien fue y le dijo: ¿me vas a dejar morir de sed? ¿A mí, a mis hijos y a mi familia? ¿Cuántas veces tú y yo tenemos la misma actitud con Dios? Y puede ser que no se lo digamos de frente, amados, porque yo no sé si usted tiene los cojones de poder pararse delante de Dios y decirle así. Creo que no. Y lo mismo le pasó a ellos. Pero ellos se fueron delante del que estaba más cercano. ¿Quién fue el que mandó Dios? Moisés. ¿Tan fácil es Moisés? Si su situación es esa, amado, déjeme decirle que tiene un problema para pasar el desierto. Tiene un grave problema para poder subsistir en este mundo. Por eso vamos a ver cómo debería actuar. ¿Puedes pasarla ahí, Freddy, por favor? Y ahora vamos a ver qué dice ahí, la respuesta del Hijo de Dios, ¿cierto? Verso número 4. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué? Todos conmigo, 17:4. Dice: entonces, ¿qué? Llamó Moisés a él, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco y me apedrearé. ¿Saben qué pasó con Moisés? Moisés no se fijó en el caos, no lo aminoró, porque se dan cuenta que él fue honesto delante de Dios. Él le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y aparte le dijo la verdad: por poco y me matan. ¿Ok? Apedrearlo no era... no, cogían rocas grandes y le tiraban, y no le tiraban a las canillas, ¿sí? No era para machucarle el dedo chiquito del pie, no, era para darle la cabeza. Entonces la actitud que usted debe tener es la del Hijo de Dios. Primero, que no niega su realidad, porque ahora nos volvemos supremamente espirituales y negamos nuestra realidad.
Y entonces le decimos, ¿estás en prueba? No. Y entonces usted mismo se miente a usted mismo y no hace nada para salir de la prueba, de la dificultad, de la tribulación. O salir de las consecuencias de sus malos actos, amados, porque eso también nos lleva a bellos desiertos. ¿Sí sabían eso? Porque no todo lo que le sucede en su vida fue porque Dios tuvo esa hermosa voluntad. Fue porque usted tomó malas decisiones sin consultar al Señor y usted mismo hizo lo siguiente para meterse en el desierto. Pero si usted ha tomado la decisión de lo que vimos anteriormente, por favor dése cuenta que no es la actitud. Porque eso no lo saca usted. Con esa actitud, usted parece un perro persiguiéndose la cola. Hace esto. Y nunca debe encontrar respuesta. El hombre sabio, el hombre de Dios, no niega la realidad. Moisés ahí cuando le dice, ¿qué haré con este pueblo? Le dijo, Dios, la situación está dura. Tienen sed. Pero casi me matan. O sea que usted puede ir con su problema y decirle al Señor, da duro el préstamo. Ese banco, o sea, me llama como si me amara. Es cierto. Pero cuando están sin trabajo dice, Padre, no me llaman ni para ofrecerme Herbalife. No me llaman. ¿No les ha pasado? Sin trabajo y me llaman, es que si no suena el celular para nada. Y entonces usted dice, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Ay, bendecido. Está en su momento de prueba, pero confía en Dios. Así Es diferente. No deja su fe, pero tampoco abandona su realidad. ¿Cómo está? Aún no me han llamado, pero tengo fe en Dios. Así es. ¿Qué ha pasado con el arriendo? Caray, ya casi llega, pero Dios hará algo. Yo, por mi parte, hago lo que me toca: orar y hacer. ¿No? Porque Dios tampoco va a decir, ay, no ha llegado 10 de la mañana. No se afloja. ¿Cierto? Ajá. Entonces, ni niega su realidad, pero cree en Dios. Y clama. Y esta no es la primera vez que Moisés obra eso. O sea, Moisés no se encontró esta clave de su vida de ahí. Dijo, ay, vamos a ver si oramos. No, Moisés en diferentes oportunidades ha clamado y Dios poderosamente ha orado. Déjenme mostrarle dos ejemplos. Éxodo capítulo 15, versículo 25. El título dice el agua amarga de mar. Ellos llegaron a un lugar y tenían sed también, pero se dieron cuenta que el agua de allí era amarga. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Versículo 24 dice, y el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés. Era recurrente, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Versículo 25 dice, ¿y Moisés qué? Imagínese usted donde ese pueblo no tuviera ese hombre. Mientras ellos parecían gallinas sin cabeza cada vez que se les pasaba algo en su vida, cuando tenían un problema, cuando había caos en su cabeza, Moisés, en vez de ponerse a discutir con ellos, se daba vuelta y clamaba a Dios. Tanto fue que cuando su hermana murmuró con él, Dios la castiga, y él, en vez de decir, ¿sí ve? No, él se postra en tierra y pide sanidad para su hermana. No fue de chiripa. Entonces esto tiene que decirnos algo, iglesia, que en la mitad del caos, ¿yo qué debería hacer? Orar. Con sinceridad. Ore con sinceridad. Acuérdese que Dios es su Padre y que conoce la situación. Ahora falta la última respuesta de esa charla que está en capítulo 17. ¿Puedes pasarla, Freddy, por favor? Ese no. ¿Quién respondió? Siguiente, por favor. Respuesta de Dios. Ahora vamos a verlo. 17, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo, ¿qué?
los ancianos de Israel, toma también en tu mano ¿qué? Tu vara. La vara con que golpeaste el río y ven. He aquí yo estaré delante de quién. ¿De quién? ¿Todos conmigo? De ti. Verso 6. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrás de ella ¿qué? Y beberás el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El último que falta en esta charla es Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios respondió a la queja. Dios respondió a: Señor, nos morimos. Padre, mírame. Dios respondió a una oración honesta de un hijo suyo. Así es. Dios no le dijo: Padre, nos morimos. No, Dios, tú eres grande, Dios. ¿Qué hacemos con este pueblo? Moisés estaba acostumbrado a ver a Dios. Moisés estaba acostumbrado a que no importa la situación, si Dios lo manda, Dios lo respalda. Amén. Así es. Por eso usted tiene que estar completamente preocupado de saber que Dios lo mandó a hacer lo que está haciendo. Porque cuando vengan los problemas y vengan las dificultades, usted le podrá decir lo que dice Moisés: Padre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este problema? Él le dijo: ¿qué hacemos con este pueblo? Porque el pueblo era su problema. Amén. Pero usted le puede decir: ¿qué hacemos con esta enfermedad? ¿Qué hacemos con esta deuda? ¿Qué hacemos con esta falta de trabajo? ¿Qué hacemos con este hijo? ¿Qué hacemos con este esposo? ¿Qué hacemos con esta esposa? ¿Qué hacemos con mi estudio? Y la respuesta de Dios, déjeme decirle que no va a ser diferente. Dios le va a dar la estrategia así como se la dio a Moisés. Así es. Lo que sucede es que a Moisés pues tenía un pueblo delante. Porque usted se puede sentir por su problema como si hubiese podido sentir Moisés, completamente acorralado. Y el otro día se va, dice: no, yo no puedo con esto, y sale corriendo. Pero Moisés tenía claro algo: quién era su Dios, Así es. en quién había creído. Y lo más importante era que Dios respondía. Dios dijo: nos sacó del pueblo de Egipto sin levantar ni siquiera un puño. Nos hizo cruzar el mar rojo sin ni siquiera nadar. No me dejó pasando frío ni calor. No me dejó aguantando hambre. No me dejó pasar sed cuando el agua era amarga. Entonces Moisés estaba acostumbrado a ver siempre la mano de Dios en medio de ¿qué? De la dificultad. Así es. Amén. Entonces yo no sé, iglesia, por qué a nosotros, como el pueblo de Dios, casi siempre nos gusta actuar como el primer ejemplo. Porque lo primero que hacemos es quejarnos. Y lo segundo que hacemos es culpar a alguien. Nos encanta tener a quien culpar. Al esposo, a la esposa, a los hijos, al gobierno, a lo que sea, pero menos tomar nuestra responsabilidad. Y anhelo profundamente que las personas que vengan al camino de oración al menos sepan asumir su responsabilidad. Porque si usted asume su responsabilidad, usted va a saber cuándo tiene que pedirle perdón a Dios. Porque si usted asume su responsabilidad, usted va a saber cuándo usted tiene que orar al Señor, cuándo tiene que clamar, cuándo tiene que ayunar y cuándo tiene que hacer lo que tiene que hacer delante de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? No solamente Dios le da la estrategia a Moisés, sino le dice: toma a los ancianos de Israel. Toma a la gente más experimentada. ¿Por qué a ellos y por qué no a todo el pueblo? Porque todo el mundo escuchaba a los ancianos. ¿Usted escucha a los ancianos? Gracias a Dios aquí los ancianos no son ancianos. Los ancianos de esta iglesia no son tan ancianos. Ahí estoy mirando. Quien se siente rearguido levanta su mano. Los ancianos de esta iglesia, usted le pregunta, usted busca consejo de ellos. Por eso Dios mandó a los ancianos. Porque no sabemos si los ancianos también estaban en la turba de la queja o si estaban con Moisés. Y entonces a ellos tenía que demostrarles quién era su Dios. ¿Y por qué la peña? Dios hubiera podido hacer brotar agua del desierto. No es problema, porque es una peña. Hay una enseñanza más grande. Hay una enseñanza más grande. Dice: y toma contigo la vara con la que abre el mar.
¿Saben por qué la vara? Porque la gente ya está acostumbrada a ver esa vara y que algo iba a pasar. Yo creo que la gente, se cogió la vara. ¿Sí viste eso? Como cuando la mamá cogía la correa. Cogió la correa, qué madre. Ya sabíamos que algo iba a suceder, ¿no? O el palo. Cogió la correa. Moisés cogió la vara. Y el pueblo, yo estoy seguro, aunque la Biblia no nos relata, que el pueblo sabía que algo milagroso iba a suceder. ¿Qué más dice ahí? Miren lo que pasa cuando Dios da la estrategia. Siempre te va a decir lo mismo. Dice, he aquí, yo estaré delante de ti. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios va a estar, ¿dónde? Entonces, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? Bien. ¿Qué más dice ahí? Dice, golpearás la peña y saldrán aguas de ella. Esa agua puede ser la bendición que usted espera, la necesidad suplida. Así es. ¿Sabe qué me gusta? Dice aguas, no dice agua, aguas, muchas, corrientes. Así es. ¿Usted se acuerda de ese texto bíblico que dice que Dios nos bendecirá hasta que sobreabunde? Y a veces solamente lo decimos con el diezmo y con la ofrenda, y claro, pues nos emociona. ¿A quién no le gusta pues, tener dinero? Eso no es malo, ¿ok? Tranquilo. No, no es malo. El dinero es neutro. El bueno o el malo es el corazón que lo usa. ¿Amén? Así es. Y oro al Señor para que esta iglesia sea próspera. Amén. Que cada miembro llegue acá muy próspero, Amén. pero que no se olvide de Dios. Así es. Dice, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así. O sea, ¿cómo hizo? Todo lo que dijo Dios. Por eso dice que Moisés hizo así. Por eso es importante que nosotros, hay un hombre que dice, que yo escuché, dice orejas arriba, es que levanten las manos. Y dice, orejas arriba, como Dios manda. Porque nos encanta buscarle atajos a Dios. ¿Es mejor que el contrato? Qué padre, es un billetico. Yo igual voy a diezmar. ¿Usted cree que Dios es clase de eso? Porque nos encanta buscar la palanca. No, ya estoy fijo ahí. Es que, oye, nos encanta hacer las cosas mal. Y después esperamos que Dios nos bendiga. Por eso es importante que si Dios te dice que es por aquí, ¿por dónde vas a coger? Por ahí. ¿Y cómo cogemos? Por allá. Dios nos dice por aquí. Y usualmente nosotros obedientes, es que por acá es más cortico, Señor. Queremos ser más sabios que Dios. Y termino con esto porque es la enseñanza más grande de ese pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24. Por favor, me dicen amén cuando lo tengan. Listo, 7:24. ¿Cuál es el título? Los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué pasa? Las haces. ¿Se acuerdan lo que leímos de Moisés? Y Moisés hizo así. Esto es igual, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. ¿Qué es una peña? Alguien que sepa que es una peña, es una roca grande. Dice, descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Imagínense, ellos también tenían caos. Esos vientos fuertes, esas lluvias, esas inundaciones son caos. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en la roca? Las va a poder pasar. Ese pueblo, producto de la oración de un hombre bueno, de un hombre honesto, pudo pasar su ser y pudo tener bendición. Y no fue una bendición, Dios no le dio un vasito de agua a cada uno. No le dijo Moisés que hagan fila, ya vaso de agua, no hay más. Dice la Biblia que le dio aguas, más de lo que esperaban. Pero si ven
¿sabían que no hay bendición sin condición en la Biblia? Dice que Moisés hizo así. ¿Y aquí qué dice? Y las hace. Es necesario que usted y yo, cada vez que encontremos esto en la Biblia, dejemos de quejarnos cada vez que encontramos una prueba o un desierto o un caos en nuestra vida o en nuestra mente, y nos postremos delante de Dios, escuchemos atentamente el que dice al respecto y lo hagamos. Así es. Así como dice el versículo 25, al final dice: porque aquella casa no cayó. O sea que usted no va a ser derrotado. Amén. Y por eso es que la palabra dice: más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Estar en Cristo Jesús es hacer su palabra. Sí. Eso es estar en Cristo. No es venir a la iglesia, hermano, no se confunda. No es venir y sentarse donde usted está. Estar en Cristo es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y si usted hoy día tiene un desierto, un caos, usted puede tomar la determinación de quejarse o de actuar, de postrarse hoy y orar por su necesidad, pero orar honestamente, no taparla. Si le duele, ¿qué le va a decir a Dios? Le duele. Si te dice estoy mal, pues estoy mal. Pero al final de esa oración usted va a decir: pero Señor, confío plenamente en que tú harás. Y por favor, guarde un momento de silencio para esperar a Dios que le dice que tiene que hacer. Y hágalo. Porque yo se lo puedo garantizar que si usted lo hace, su desierto tendrá un rápido fin. Amén. Y su caos se volverá en paz. Amén. Porque eso es lo que dice el Señor Amén. cuando dice: yo he vencido al mundo. Amén. Y les digo esto para que tengan